Reporte 100. Con nosotros el economista Ciro Montalvo Corral, es economista especialista en temas de pensiones y jubilaciones. Le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Ciro. ¿La tasa de reemplazo actualmente en nuestro país de qué porcentaje es? Es decir, del 100% de lo que gana una persona y que tiene derecho a pensión, ¿qué porcentaje es lo que recibe? Bien, antes de las reformas recientes a la ley del Seguro Social, la tasa de reemplazo era del 30%. Sí. Respecto al salario cotizado, ¿no? Esto quiere decir que de un salario mínimo, el 30% es a lo que aspiraría un trabajador que cotizara 25 años en el régimen de la ley del 97. Con las adecuaciones que se hicieron a la ley, donde se reducen las números de semanas cotizadas y se aumentó gradualmente la tasa de cotización al 15%, lo esperable es que la tasa de reemplazo subiera al 7%, al 70% en 10 años, gradualmente en 10 años. Sí. Entonces, aspirar a una tasa de reemplazo del 100% significaría ajustar esa tasa de contribución, o en su caso, que el gobierno, con recursos fiscales, definiera una pensión garantizada, cuando menos superior al salario mínimo. Sí, entonces ahorita la tasa de reemplazo en 10 años, la proyectada a partir de la reforma de esta administración al sistema de pensiones, la reforma de hace 4 años, algo así, ¿verdad? Así es. Es del 70%, si una persona gana 10,000 pesos, se llevaría 7,000. Lo que actualmente ocurre es que se lleva el 30%, si gana 10,000. Se lleva de 10,000, se lleva 3,000. Se lleva 3,000, es ahorita lo que está vigente en este momento, porque no han pasado los 10 años. Así es. Para llegar al 100%, ¿qué significa? ¿Tendría que poner más el patrón, más el empleado y más el gobierno? Sí, al aumentar la tasa de reemplazo, obviamente, y mantener el mismo periodo de cotización, habría que aumentar las contribuciones cuando menos, dado el jalón del 30% más, cuando menos a entre un 22 y un 25% de salario cotizado, ¿no? Sí. Ciro, pero estamos hablando de las personas que acumulan la antigüedad, las semanas cotizadas, que cotizan lo suficiente para tener una pensión. La realidad es que ahorita hay una generación, la generación de los millennials, que cuando lleguen a su edad de jubilación, pues no van a sumar las semanas necesarias para tener una pensión, no van a ahorrar lo necesario para tener una pensión, porque los empleos pues no son formales, son por honorarios, o trabajas por cuenta propia, o vas cambiando de trabajo, pero ya es complicado tener un trabajo que tenga seguridad social. Esta tasa de reemplazo de la que habla el presidente es para las personas que van a cotizar, y para los que no están cotizando. Sí, por eso una de las grandes demandas relativas al régimen de pensión mexicano es que más que, digamos, estar diseñando, elaborando reformas muy limitadas como estas, se requiere una reforma integral del sistema de pensiones que permita incorporar de una manera mucho más consolidada a todo el sector informal, y que el gobierno federal, vía una reforma fiscal profunda, pudiese determinar pensiones garantizadas dignas. Y cuando hablo dignas, estoy hablando de pensiones arriba de 2 salarios mínimos, ¿no? Que pudiese ser garantizada independientemente de la tasa de rotación laboral que tenga el trabajador en su vida laboral, ¿no? Porque la precariedad persiste a pesar de que el modelo Afore financieramente ha sido un éxito, pero desde el punto de vista del pago de las pensiones ha sido un fracaso, porque las pensiones que está pagando la Afore actualmente son menores a las que pagaba el sistema de beneficio definido antes del 97. Sí. ¿Cómo está pagando las Afores? ¿Las Afores están pagando qué porcentaje? ¿Cuál es la tasa de reemplazo de las Afores? ¿Qué porcentaje del salario que tenía el trabajador está pagando las Afores? Está pagando entre el 30 y el 50% de salario de cotización, Afores. 30 y 50%, porque ahí es lo que ahorras dividido entre la esperanza de vida. Sí,
El estadístico dice que el 70% de los trabajos que cotizan en el Seguro Social están entre 1 y 3 salarios mínimos de sueldo, ¿no? Sí. Entonces, eso te da una idea, les da una idea de nivel de precariedad que está pagando la Afore en términos de pensiones, ¿no? Sí. Hay quienes especulan que el presidente se quiere echar al plato a las Afores y que quiere tomar esos recursos. Esa especulación no lo ha dicho el presidente, no hay una iniciativa en la materia, pero ¿eso es posible? Bueno, hay una experiencia que es el modelo argentino que le dio reversa al sistema de cuentas individuales, ¿no? Sí. Y el Estado prácticamente expropió el fondo de pensiones argentino y lo estatizó de nuevo. Creo que en el modelo mexicano sería impensable porque sería quebrar el sistema financiero por el medio. Pero hay tentación de echarle mano a más de 8 billones de pesos, significa casi un presupuesto federal de un año, ¿no? El saldo que hay en Afores, ¿no? Sí. 8 billones de pesos. Es lo que hay en saldo ahorita en las Afores, ¿sí? O sea, 8,000 millones de millones. El presupuesto federal son 9 billones. La Afores tiene 8 billones, así de sencillo, ¿no? Sí. ¿Y ese dinero en dónde está y qué se hace con él? Bueno, ese recurso lo tienen las Afores y a través de las Afores lo colocan. Una buena parte, dirá una relación 70-30 en instrumentos de inversión privada y el otro 70 lo coloca el gobierno federal en CETES, en instrumentos de deuda, ¿no? Sí. O sea, se está financiando el gobierno federal de todas maneras con ese recurso. Sí. Ahora, esta propuesta del presidente en materia de pensiones para alcanzar el 100%, ¿de qué tamaño implicaría un subsidio del gobierno? Es decir, para alcanzar la tasa de reemplazo del 100%, el gobierno tendría que destinar recursos públicos, ¿en qué cantidad? Bueno, habría que recordar que la ley del 97 ya contempla que en caso de que los trabajadores en toda su vida laboral no lograran el salario mínimo como pensión, el gobierno federal lo va a completar. En realidad, en el fondo, lo que está sucediendo es que en la medida que el sistema ya cumplió 25 años y una buena cantidad de trabajos están yendo ya, y esas pensiones están por debajo del salario, el gobierno federal las tiene que completar con recursos fiscales. Finalmente, la obligación de pagar pensiones de más de un salario ya sería del gobierno federal, ¿no? Sí. Los que no completen la pensión mínima de un salario mínimo. ¿En alguna parte del mundo hay una tasa de reemplazo del 100% en su sistema de pensiones? Sí, en una buena parte de los sistemas de beneficio definido hay tasas de más del 100% inclusive, ¿no? Sí. ¿En qué partes? ¿En qué partes del mundo? Prácticamente América Latina tiene sistemas de pensiones que pagan entre el 80 y el 100% de pensiones. Sí, o sea, ya hay antecedentes en el mundo de sistemas de pensiones que pagan el 100%. ¿Y lo financian? ¿Y cómo lo financian? Bueno, una buena parte se financia con las rentas y con los fondos acumulados de los trabajadores y la otra parte con recurso fiscal, ¿no? Sí. Digamos que la tasa de reemplazo deseable, la tasa de reemplazo, digamos, objetivo, como meta, debe ser cuando menos del 80%, ¿no? Cuando menos, ¿no? Sí. Y ahorita en la realidad en México es que estamos en el 30%. En el caso del sistema de pensiones de los trabajadores. En el caso del sector público, casi la mayoría de los sistemas pagan tasas de reemplazo equivalentes al 100 o más del 100%. En el sistema público. En el sistema público. Estamos hablando de los sistemas estatales, las universidades, las Fuerzas Armadas, el mismo ISSSTE, ¿no? Está pagando tasas de reemplazo del 100, aunque el ISSSTE las tiene topadas a 10 salarios, no a 10 sumas. ¿Y esos sistemas de pensiones del 100% es porque aportó el empleado, porque aportó el patrón, en este caso el gobierno, o están subsidiadas por el gobierno? El gobierno subsidia esencialmente todas las pensiones que estén al 100%, están subsidiadas. Sí. No son resultado de fondos acumulados en el largo plazo por los trabajadores, son subsidiadas. Sí. Sí. ¿Es viable lo que plantea el presidente? Bueno, no hay que olvidar que hay que esperar a que el proyecto de reforma llegue al Congreso para ver realmente en qué consiste el alcance de las propuestas.
porque también se da en un contexto en donde pues el presidente anda en campaña, ¿no? Y esto pues motiva expectativas que favorecen pues el oído de los trabajadores y esto pues simpatiza, ¿no? En términos de mercado electoral. Pero inclusive en la propia declaración del presidente dice que lo hará antes de irse de la administración federal. Entonces esto puede pasar el tiempo y seguir siendo nota, seguir siendo una propuesta, sí, hasta no ver que llegue al Congreso. ¿Requiere una reforma constitucional? Pues requiere una reforma básicamente del 123 y obviamente una reforma de nuevo de la ley de seguro social. Sí. Y probablemente del ISSSTE, ¿no? En el caso de las leyes es mitad más uno de los votos, en el caso de la reforma constitucional es 2/3 partes. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, determinar que el salario mínimo esté siempre por encima de la inflación, pues es una verdadero atrevimiento, ¿no? ¿Cómo garantizar que esa variable sea así? Porque nominalmente, obviamente, el gobierno federal puede determinar los incrementos salariales al salario mínimo, pero la inflación no es una variable que le determina el mercado, no el gobierno necesariamente, ¿no? Sí. Y en este caso, si el presidente quisiese trascender y dejar un piso mínimo de las pensiones, tenía que trascender pues el que ya está en la ley, que es un salario cuando menos, y determinar que fueran 2 salarios mínimos base, ¿no? De pensión garantizada, ¿no? Para que fuera realmente seria la propuesta y definir de dónde se pagaría esto, ¿no? Sí. Ciro Montalvo, muchas gracias, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Gracias por ayudarnos a entender esta propuesta. Bueno, es una propuesta que no ha sido presentada por el presidente, son ideas que ha lanzado al aire. Reporte 100.